El millonario ciego pensó que estaba solo, pero la niña de la niñera le tomó la mano. A veces, el silencio puede ser más ensordecedor que un grito de guerra, y para don Julián, ese silencio era su única compañía en una mansión que se había convertido en su propia tumba de mármol. Imaginen a un hombre que lo tuvo todo: el poder de mover mercados con una firma, la vista de un lince para los negocios y una familia que parecía sacada de una revista de lujo. Pero hoy, ese mismo hombre está sentado en un sillón de cuero que huele a biblioteca antigua, rodeado de una oscuridad que no se quita ni prendiendo todas las luces de la casa. Julián no es solo un hombre que no puede ver. Es un hombre que ha decidido cerrar las puertas de su alma para que nadie más lo lastime. Él está convencido de que, en este mundo, el amor tiene un precio, y la lealtad es solo una palabra que usan los pobres para acercarse a la billetera de los ricos. Él piensa que está solo, y en su amargura, desea que así sea para siempre. Y antes de seguir con esta historia que nos recordará que los ojos no son los únicos que pueden ver la belleza, te invito a suscribirte al canal y a dejar tu comentario diciéndome desde qué ciudad nos estás escuchando. Tu apoyo es lo que nos permite seguir contando estos relatos que nos tocan el corazón y nos dejan grandes lecciones de vida. La biblioteca de don Julián era un recinto inmenso, con techos altos que devolvían el eco de cada suspiro. Sus manos, antes firmes y decididas, ahora recorrían con torpeza el brazo de su sillón, buscando la seguridad de la textura conocida. Para él, el mundo se había reducido a lo que podía tocar, oler y escuchar. Escuchaba el tic-tac constante de un reloj de pie que parecía contar los segundos de una condena perpetua. Escuchaba el murmullo de los empleados en los pasillos lejanos, pasos que se detenían antes de cruzar su puerta, porque todos le temían. Le temían a su genio, a sus gritos y a esa mirada vacía que, aunque no veía, parecía juzgar cada intención oculta. ¿Hay alguien ahí?, gritó Julián, con una voz rasposa, cargada de una irritación que ocultaba su miedo. Sé que me están mirando. Vengan a pedirme algo de una vez y lárguense. Pero nadie respondía. Los criados sabían que era mejor dejarlo en su rincón de sombras. Julián apretó los puños. Odiaba la lástima tanto como odiaba la traición. Para él, cada persona que se le acercaba tenía un interés. Es por el testamento, se decía a sí mismo una y otra vez. Vienen a ver si ya me morí o si todavía me queda algo de razón para quitármelo todo. Su ceguera, causada por un accidente que prefería no recordar, no solo le había arrebatado los colores de las flores o el azul del cielo, sino que le había puesto una venda de cinismo sobre el corazón. A sus 65 años, Julián era un roble golpeado por el rayo, fuerte por fuera pero quemado por dentro. Su familia, aquellos hijos a los que les dio carreras en el extranjero y su esposa, que siempre lucía las joyas más caras, se habían desvanecido cuando los médicos confirmaron que la oscuridad sería definitiva. ¿Para qué vamos a ir a verlo?, había escuchado por accidente en una ocasión. Si ya ni siquiera puede darnos el visto bueno para los contratos. Es como un mueble viejo en esa casa. Aquellas palabras, dichas por su propio hijo mayor, fueron el clavo final en el ataúd de su fe en la humanidad. Desde entonces, Julián se encerró. Despidió a la mitad del personal, instaló alarmas que solo él sabía desactivar por el tacto y se dedicó a cultivar su propio infierno personal. La comida le sabía a cartón, la música le parecía ruido y el sol, cuando lograba sentir su calor a través del ventanal, le recordaba cruelmente lo que ya no podía contemplar. Él creía que el dinero era su único escudo. Si pagaba lo suficiente, la gente haría su trabajo y lo dejaría en paz. No quería amigos, no quería consuelo, y mucho menos quería amor. El amor era una transacción fallida en su libro contable. Esa tarde, el aire en la biblioteca se sentía distinto. Había un aroma nuevo, algo que no era el cuero viejo ni el polvo de los libros. Era un olor a jabón barato, a ropa limpia secada al sol, y curiosamente, a galletas de vainilla. Julián frunció el ceño. Sus sentidos se agudizaron. Podía jurar que escuchaba una respiración muy suave, casi imperceptible, a unos pocos metros de él. No era el paso pesado del mayordomo, ni el taconeo nervioso de la enfermera que solía visitarlo. Era algo pequeño, ligero,
como el aleteo de un pájaro que se ha metido por error en una jaula. «¿Quién es?», preguntó esta vez sin gritar, pero con una firmeza que hacía temblar a cualquiera. «He dicho que no quiero que nadie entre aquí sin avisar. Fuera de mi vista. Aunque sea un decir, vete». El silencio volvió a reinar, pero la presencia no se fue. Julián sintió una oleada de rabia. Se levantó de su sillón, buscando su bastón de ébano con manos temblorosas. Al encontrarlo, golpeó el suelo con fuerza, haciendo que el sonido retumbara en toda la estancia. «Soy un hombre rico, pero no soy un estúpido», exclamó con amargura. «Sé que estás ahí. Si eres uno de mis sobrinos buscando la llave de la caja fuerte, pierdes el tiempo. Si eres un ladrón, adelante, llévate lo que quieras. Total, ya no puedo disfrutar de nada. Pero deja de observar mi miseria en silencio». Julián se dejó caer de nuevo en el asiento, agotado por su propio estallido. Sus hombros se hundieron y por un momento, solo por un breve instante, la máscara de hombre poderoso se resquebrajó, dejando ver a un anciano cansado y profundamente herido. Estaba solo, estaba en la oscuridad. Y lo peor de todo es que estaba convencido de que así terminarían sus días. Como un fantasma en vida, habitando una mansión llena de oro y carente de alma. Lo que don Julián no sabía era que esa tarde, el destino había decidido enviarle un desafío que no se podía combatir con dinero ni con gritos. Alguien estaba allí, observándolo no con avaricia, sino con una curiosidad pura que él ya no recordaba que existiera. El muro que él había construido durante años estaba a punto de recibir el primer golpe. Un golpe suave, pequeño, pero tan poderoso que cambiaría el rumbo de su existencia para siempre. Porque hay manos que roban, hay manos que firman sentencias, pero hay otras manos, mucho más pequeñas, que solo saben ofrecer consuelo sin pedir nada a cambio. Y esa tarde, en la penumbra de la biblioteca, la oscuridad de Julián estaba a punto de encontrarse con una luz que no necesitaba ojos para ser vista. Para entender el veneno que hoy corre por las venas de don Julián, queridas amigas, debemos viajar un poco hacia atrás en el tiempo, porque nadie nace odiando al mundo. El odio es casi siempre el hijo legítimo de una gran decepción. Hace apenas 5 años, la vida de Julián era un desfile de éxitos. Lo llamaban el Rey del Cobre, un hombre cuya firma valía millones y cuyo nombre abría las puertas más exclusivas de la ciudad. Tenía una esposa elegante, Patricia, que siempre lucía los diamantes más finos, y 2 hijos, Julián Jr. y Mauricio, que seguían sus pasos en el mundo de los negocios. Para el mundo exterior, eran la familia perfecta, la envidia de todos en los clubes sociales. Pero todo aquello era una escenografía de cartón piedra que se vendría abajo con la primera ráfaga de viento. Aquella noche fatídica, el cielo parecía advertir lo que venía. Una tormenta feroz azotaba la carretera mientras Julián regresaba de cerrar el trato más importante de su carrera. Él iba al volante de su coche de lujo, sintiéndose invencible, repasando mentalmente las cifras de su nueva fortuna. De repente, un camión perdió el control en el pavimento mojado. Hubo un chirrido de frenos que cortó el alma, el estallido de cristales que volaron como diamantes rotos, y finalmente, un silencio absoluto. Julián recuerda un destello de luz blanca, un dolor punzante en las sienes y luego, una negrura total que lo envolvió como una manta de plomo. Cuando despertó en la habitación del hospital, lo primero que sintió no fue el dolor físico, sino el olor a antiséptico y una extraña presión en los ojos. Estaban vendados. «¿Patricia? ¿Hijos?», preguntó con voz débil. Escuchó el roce de una silla. Era su esposa. Sintió su mano, pero estaba fría. No tenía ese calor de quien se siente aliviado por ver a un ser amado con vida. «Aquí estamos, Julián», respondió ella, pero su tono era distante, casi como si estuviera hablando con un extraño. «Los médicos dicen que tuviste mucha suerte de sobrevivir, pero la suerte es un concepto relativo». Unos días después, el cirujano jefe entró en la habitación. Con una voz clínica y despojada de toda emoción, le dio la noticia que cambiaría su universo. Los nervios ópticos habían sufrido un daño irreversible. Don Julián, el hombre que todo lo supervisaba, el hombre que no daba un paso sin mirar el horizonte, no volvería a ver jamás.
Ese fue el momento en que Julián empezó a morir por dentro. Pero la verdadera tragedia no fue la ceguera, sino lo que empezó a escuchar. Dicen que cuando pierdes un sentido, los otros se agudizan, y Julián empezó a oír verdades que antes el brillo del dinero le ocultaba. Una tarde, creyendo que él dormía, escuchó a Patricia hablar con Mauricio en el pasillo de la clínica. «Es un desastre, mamá», decía su hijo mayor. «Si papá no puede leer los contratos ni revisar las cuentas, la empresa se va a hundir. Tenemos que hablar con los abogados para que nos firme un poder general antes de que se deprima más». «Lo sé, hijo», respondió Patricia con un suspiro de fastidio. «Ahora mi vida será ser la enfermera de un hombre amargado. ¿Te imaginas? Ya no podremos viajar como antes, ni dar las fiestas que dábamos. Julián ya no es el hombre con el que me casé. Ahora es solo una carga». Cada palabra era un puñal que atravesaba el pecho de Julián. Se quedó inmóvil bajo las sábanas, sintiendo cómo las lágrimas rodaban por debajo de las vendas, empapando el algodón. Aquella familia a la que le había dado todo, a la que había protegido y llenado de lujos, no estaba preocupada por su salud, ni por su alma, ni por su dolor. Estaban preocupados por su estatus y por quién tendría las llaves de la caja fuerte. En los meses siguientes, la mansión se volvió silenciosa. Sus hijos dejaron de visitarlo, enviando solo a secretarios con papeles para firmar, aprovechándose de su vulnerabilidad. Patricia comenzó a pasar cada vez más tiempo en su casa de la playa, diciendo que necesitaba espacio para procesar el trauma, dejándolo al cuidado de empleados que solo estaban allí por el sueldo. Julián se dio cuenta de que no lo habían amado a él, sino a su billetera. Su casa, antes llena de risas falsas y brindis de champaña, se convirtió en un museo de recuerdos dolorosos. Por eso, mis queridas amigas, don Julián se volvió ese hombre de piedra. Decidió que, si el mundo solo lo quería por su dinero, él usaría ese dinero como una muralla. Echó a su familia de la casa, asignándoles una pensión que les permitiera vivir pero que los mantuviera lejos, y se encerró en su biblioteca. Se juró a sí mismo que nunca más permitiría que nadie se acercara lo suficiente como para volver a lastimarlo. «Nadie es sincero», se repetía cada noche en la soledad de su cuarto. «Todos quieren algo de mí». Pero lo que Julián no sabía, mientras recordaba con amargura el día en que su sol se apagó para siempre, es que la vida tiene formas muy curiosas de hacernos ver, incluso cuando nuestros ojos están cerrados. Él creía que su historia ya se había escrito, que solo quedaba esperar el final en esa tumba de lujos. No tenía idea de que, muy pronto, unos pasos pequeños y una mano diminuta estaban a punto de enseñarle que el sol, a veces, vuelve a salir de la manera más inesperada. La vida en la mansión de don Julián transcurría como un disco rayado, repitiendo siempre la misma melodía de soledad y amargura. Pero una mañana de lunes, el pesado portón de hierro crujió de una manera distinta. No era el mensajero con facturas, ni el abogado con documentos fríos. Era Elena, una mujer que cargaba en su rostro las marcas de quien ha luchado contra la corriente y se niega a rendirse. Elena llegaba para ocupar el puesto de ama de llaves, un trabajo que nadie quería aceptar debido al terrible carácter del dueño de casa. Pero ella no tenía el lujo de elegir. Tenía una hija de 6 años, Anita, y una necesidad que le quemaba las manos. Elena caminaba por los pasillos de mármol, sosteniendo con fuerza la mano de su pequeña. Anita era una niña menuda, de ojos grandes y curiosos, que parecían querer beberse el mundo. A pesar de la opulencia de la casa, la niña no se sentía intimidada. Para ella, los techos altos no eran señal de poder, sino espacios vacíos que necesitaban un poco de risa. «Recuerda, Anita», susurró Elena con voz temblorosa, «no puedes hacer ruido. El señor es un hombre muy importante y está muy enfermo. Debes quedarte en la habitación de servicio mientras mamá trabaja». «¿Me lo prometes?». Anita asintió, aunque su mirada ya se perdía en los reflejos de las armaduras decorativas y los cuadros antiguos. Elena suspiró y se dirigió a la biblioteca para presentarse ante su nuevo patrón. Sabía que se enfrentaba a un ogro, pero por Anita, ella era capaz de entrar en la cueva del mismo león. Si esta historia ya te está tocando el corazón, te invito a que te suscribas y me cuentes en los comentarios desde qué ciudad nos estás escuchando.
Quiero agradecerte de todo corazón si ya eres parte de esta comunidad. Tu apoyo nos permite seguir compartiendo estas lecciones de vida que nos recuerdan lo que realmente importa. Gracias por estar aquí conmigo. Cuando Elena entró en la biblioteca, el aire se sentía pesado, cargado de un resentimiento que se podía palpar. Julián estaba allí, como siempre, sentado en su trono de cuero, envuelto en una penumbra que él mismo cultivaba. «¿Quién es?», preguntó Julián, sin siquiera mover la cabeza. Su oído, ahora afinado por la necesidad, detectó que los pasos no eran los del mayordomo. Eran pasos ligeros, pasos de mujer. «Soy Elena, señor, la nueva ama de llaves. El administrador me contrató ayer», respondió ella, tratando de mantener la voz firme a pesar de que el corazón le latía con fuerza en la garganta. Julián soltó una risa seca, carente de cualquier rastro de alegría. «Otra más que viene a por el sueldo. Escúchame bien, Elena. Aquí no quiero conversaciones, no quiero lástima y, sobre todo, no quiero desorden. Tu trabajo es mantener esta casa impecable y asegurarte de que mi comida esté a la hora. No quiero verte, no quiero oírte. ¿Está claro?» «Sí, señor. Entiendo perfectamente». «Y una cosa más», añadió él, inclinándose hacia adelante, dejando que la poca luz que entraba por la rendija de la cortina iluminara sus ojos grises y apagados. «Me han dicho que tienes una hija. No sé quién permitió que trajeras a una niña a esta casa, pero te lo advierto. Si escucho un solo grito, si encuentro un solo juguete fuera de lugar, o si esa niña se atreve a cruzar el umbral de esta biblioteca, ambas estarán en la calle en menos de un minuto». ¿Fui lo suficientemente claro? Elena sintió un escalofrío. La crueldad en la voz de aquel hombre era como un muro de hielo. Miró hacia la puerta, donde Anita asomaba apenas un mechón de pelo, observando desde el pasillo. La madre sintió el impulso de salir corriendo, de proteger a su hija de tanta oscuridad, pero recordó la cuenta del hospital, recordó el refrigerador vacío, y tragó saliva. «No se preocupe, señor», dijo Elena con un nudo en la garganta. «Anita es muy tranquila. Usted ni siquiera notará que ella está aquí». Julián volvió a recostarse en su sillón, dando por terminada la entrevista con un gesto despectivo de la mano. Elena salió de la biblioteca con el alma encogida. Tomó a Anita en brazos y caminó hacia el área de servicio. Lo que Julián no entendía es que la vida no se puede silenciar tan fácilmente. Él creía que podía dictar leyes sobre el silencio y la soledad, pero la inocencia de un niño no conoce de reglas ni de prohibiciones. Aquella noche, mientras Elena acomodaba sus pocas pertenencias en el cuarto pequeño y humilde, Anita miraba por la ventana hacia el jardín descuidado. «Mamá, ¿por qué el señor está tan enojado?», preguntó la niña. «Porque vive a oscuras, mi amor. Y cuando alguien vive a oscuras por mucho tiempo, se le olvida cómo sonreír. Yo puedo enseñarle», dijo la niña con la sencillez que solo tienen los ángeles. Elena la abrazó fuerte, pidiéndole a Dios que Julián nunca se enterara de los planes de su hija. No sabía que el destino ya estaba moviendo las piezas para que muy pronto la prohibición más estricta del millonario fuera quebrantada por un roce que cambiaría su mundo para siempre. Habían pasado 3 días desde la llegada de Elena y Anita a la mansión. Para don Julián, esos días habían sido una batalla constante contra los fantasmas de su propia mente. Se sentía inquieto. Había algo en el aire, una vibración distinta que no lograba identificar. Aunque Elena cumplía sus órdenes con una eficiencia silenciosa y casi invisible, Julián percibía que la soledad absoluta que tanto había defendido estaba siendo acechada por una presencia que no podía controlar. Lo que él no sabía era que, mientras él se hundía en sus recuerdos amargos, unos ojos llenos de luz lo observaban desde la rendija de la puerta. Anita, con la valentía que solo da la inocencia, no veía en Julián a un ogro millonario, sino a un hombre que se había quedado atrapado en una habitación sin ventanas. Aquella tarde, el sol comenzaba a bajar, tiñendo los grandes ventanales de la biblioteca con una luz cálida y vibrante. Elena estaba ocupada en la cocina, y la niña, aprovechando un descuido, caminó de puntillas por el pasillo. Sus pies descalzos no hacían ruido sobre la alfombra persa.
Empujó la pesada puerta de madera y entró. Julián estaba sentado en su lugar de siempre, con la cabeza apoyada en el respaldo y los ojos cerrados. El silencio era tan profundo que podía oírse el crujir de la madera de los muebles antiguos. De repente, Julián sintió un cambio en la corriente de aire. Su corazón dio un vuelco. «¿Quién está ahí?», preguntó, y su voz sonó más como una súplica que como una orden. «Elena, ¿eres tú? Te dije que no entraras sin avisar». Anita no respondió con palabras. Se acercó lentamente, con el corazón latiéndole deprisa, pero sin una pizca de miedo. Julián, al no recibir respuesta, se tensó. El miedo a lo desconocido, a ser vulnerable en su ceguera, lo hizo estallar. «¡Contesta! ¡Sé que hay alguien aquí!», gritó, golpeando el brazo del sillón con la mano. «¡Fuera de mi casa! ¡Lárguense todos! No quiero a nadie cerca de mí». El hombre se levantó bruscamente, buscando su bastón, pero en su desesperación lo tiró al suelo. Se quedó allí, de pie, temblando de rabia y de una soledad que le quemaba las entrañas. Fue en ese momento cuando sintió algo que no había sentido en años. Una mano pequeña, suave y tibia, se cerró alrededor de sus dedos largos y huesudos. Julián se quedó petrificado. El contacto físico era algo que había desterrado de su vida. Su esposa nunca lo tocaba si no era por compromiso. Sus hijos evitaban incluso el roce de sus manos. Pero esta mano no pedía nada. No era la mano de un abogado, ni la de un médico, ni la de un heredero ambicioso. Era la mano de un niño. «No grite, abuelito», susurró una voz dulce y cristalina. «El sol se va a asustar y se va a ir más rápido». Julián sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. «¿Abuelito?», pensó. Nadie lo llamaba así. Sus propios nietos, a los que apenas conocía, lo llamaban señor Julián o don Julián, por orden de sus padres. Tú eres la hija de la ama de llaves», dijo él, bajando el tono, aunque todavía con aspereza. «Te dije que no vinieras aquí. Tu madre va a perder su empleo por tu culpa. Vete ahora mismo». Pero Anita no soltó su mano. Al contrario, lo guió suavemente de regreso hacia el sillón, obligándolo a sentarse. Julián, asombrado por la determinación de la pequeña, se dejó llevar. «Mire por allá», dijo Anita, señalando hacia el gran ventanal, olvidando por un segundo que él no podía ver. «Ah, es verdad. Usted tiene los ojos dormidos. Pero yo le puedo prestar los míos, ¿quiere?». Julián no supo qué responder. Un nudo se le formó en la garganta. Un nudo que no sentía desde el día del accidente. ¿Qué ves?», preguntó finalmente, con una curiosidad que lo avergonzaba. «Veo el cielo que parece que se incendió», describió Anita con entusiasmo, apretando la mano del millonario. «Hay un color naranja muy fuerte, como el de las mandarinas dulces, y por abajo tiene unas rayas de color violeta, como el vestido de mi mamá. El sol es una moneda de oro gigante que se está escondiendo detrás de los árboles, y las nubes parecen algodones de azúcar que alguien pintó de rosa. Es el atardecer más bonito del mundo». Julián cerró los ojos, pero esta vez no para esconderse en su oscuridad, sino para intentar ver lo que la niña describía. Por un instante, el olor a polvo y a viejo de la biblioteca desapareció, reemplazado por la imagen vibrante de un cielo en llamas que Anita pintaba en su mente. Sintió un calor extraño en el pecho, una chispa de vida que creía extinguida para siempre. El roce de esa mano pequeña era un puente que lo conectaba de nuevo con el mundo exterior, un mundo que él había decidido odiar, pero que ahora, a través de la voz de una niña, volvía a parecerle hermoso. Julián no la echó, no gritó. Se quedó allí, en silencio, dejando que Anita le sostuviera la mano mientras el sol terminaba de ocultarse. En ese momento, en la penumbra de la mansión, el millonario que pensó que estaba solo, descubrió que la mayor riqueza no estaba guardada en sus cajas fuertes, sino en la pureza de un corazón que no sabía de prejuicios ni de herencias. El destino había cambiado su rumbo, y todo había comenzado con un simple roce en la oscuridad. La biblioteca de don Julián ya no se sentía como una tumba de mármol. Poco a poco, el aire denso y cargado de resentimiento comenzó a aclararse,
como si una ventana invisible se hubiera abierto para dejar entrar una brisa fresca. Aquella primera tarde no fue un evento aislado. Se convirtió en un ritual sagrado, en un secreto compartido entre el hombre que creía haberlo visto todo y la niña que estaba descubriendo la vida. Cada tarde, después de que Elena terminara sus labores de limpieza y creyera que su hija estaba haciendo los deberes en el cuarto de servicio, Anita se escabullía por los pasillos silenciosos. Ella entraba sin hacer ruido, pero Julián ya no necesitaba oír sus pasos para saber que estaba allí. Podía oler el aroma a vainilla y a juegos al aire libre que siempre la acompañaba. «Hoy el jardín está muy alegre, abuelito», decía Anita sentándose en la alfombra, justo a los pies del gran sillón de cuero. «¿Sabe de qué color es la alegría hoy?» Julián, que antes habría respondido con un gruñido o un mandato de silencio, ahora se inclinaba un poco hacia adelante, con una curiosidad que le devolvía la juventud al rostro. «No lo sé, pequeña». «¿De qué color es?» «Es de color amarillo brillante, como los limones cuando están muy maduros y les pega el sol de mediodía», respondía ella con total seguridad. «Y las mariposas que andan en los rosales son de color azul esperanza, ese azul que parece que se va a derretir si lo tocas». Julián cerraba los ojos. En su mente, las descripciones de Anita no eran simples palabras. Eran pinceladas en un lienzo que él creía haber perdido para siempre. Empezó a darse cuenta de que durante años, a pesar de tener una visión perfecta, había estado ciego. Había visto el oro, pero no su brillo. Había visto a su familia, pero no sus almas. Anita, en cambio, le estaba enseñando a ver con el corazón. «¿Y la tristeza, Anita?», preguntó él un día, con la voz un poco quebrada. «¿De qué color es la tristeza?». La niña se quedó pensativa un momento. Tomó la mano de Julián entre las suyas y trazó círculos imaginarios en su palma. «La tristeza es de un gris clarito, abuelito, como las nubes cuando quieren llorar pero todavía no pueden. Pero no se preocupe, porque siempre que sale el sol, ese gris se vuelve blanco y se va volando». Julián sintió que una lágrima rebelde se escapaba de su ojo ciego. Hacía años que no lloraba, porque pensaba que el llanto era una debilidad que los hombres de negocios no podían permitirse. Pero allí, frente a esa niña que no sabía nada de cuentas bancarias ni de herencias, se sentía humano otra vez. Empezó a contarle historias de sus viajes, de los mares que había cruzado y de las montañas que había escalado. Le contaba cómo se sentía el viento frío en la cima de los Andes y el calor de la arena en las playas del Caribe. «Tú me pintas el presente, Anita, y yo te cuento el pasado», decía él con una sonrisa que ya no le pesaba en el rostro. Sin embargo, este oasis de paz no estaba exento de riesgos. Elena, la madre de Anita, vivía con el corazón en un hilo. Varias veces había estado a punto de descubrir a su hija saliendo de la biblioteca, y el temor de perder su empleo y quedarse en la calle la consumía. Ella veía que el humor de don Julián había mejorado. Ya no gritaba tanto, sus órdenes eran más amables, e incluso había pedido que compraran frutas frescas y dulces para la despensa, algo inaudito en un hombre que apenas comía para sobrevivir. «Señor, espero que mi trabajo esté siendo de su agrado», le dijo Elena una mañana mientras le servía el té. «Lo está, Elena. Lo está», respondió él, y por primera vez en años, ella sintió que el patrón no la miraba como a una herramienta, sino como a una persona. «Dígame, ¿Anita está bien? ¿Necesita algo para sus estudios?» Elena se quedó paralizada. ¿Cómo sabía él que la niña estaba cerca? ¿Acaso la había escuchado y estaba esperando el momento para reprenderla? Ella está bien, señor. Es una niña muy buena, se lo aseguro. No le dará problemas. No me los da, Elena. No me los da, murmuró Julián para sí mismo, con una ternura que la mujer no alcanzó a comprender. Pero mientras dentro de la biblioteca se tejía este lenguaje de colores invisibles, afuera, en el mundo de los intereses y la ambición, las sombras empezaban a alargarse. Los sobrinos de Julián, que habían estado vigilando la mansión desde lejos, notaron que algo estaba cambiando. No les gustaba que el tío estuviera demasiado tranquilo. Para ellos, un Julián recuperado
era una amenaza para sus planes de repartirse la fortuna. Los buitres habían olido un cambio en el aire y se preparaban para atacar, sin importarles que, en su camino, pudieran pisotear la luz que una niña pequeña le había devuelto a un hombre que pensó que estaba solo. La paz en la mansión era como un cristal fino, hermoso de contemplar pero terriblemente frágil, y todos sabemos que, cuando hay una gran fortuna de por medio, los cristales no tardan en romperse. Mientras don Julián recuperaba las ganas de vivir gracias a las descripciones de Anita, en las sombras de la ciudad, la codicia empezaba a afilar sus garras. Sus sobrinos, Ricardo y Esteban, hombres que nunca habían sudado para ganarse un centavo y que veían la vida como un tablero de ajedrez donde las personas eran simples piezas, no habían recibido su cheque mensual con la puntualidad de siempre. Para ellos, el silencio de su tío no era señal de bienestar, sino de peligro para sus bolsillos. Un martes por la mañana, el estruendo de un motor deportivo rompió la calma del jardín. Ricardo y Esteban bajaron del coche con esa arrogancia que da el dinero que no se ha trabajado. Caminaron hacia la entrada como si fueran los dueños del lugar, apartando a Elena con un gesto de desprecio cuando ella intentó anunciar su llegada. «¡Tío Julián!», exclamó Ricardo al entrar en la biblioteca, con una voz cargada de una falsa alegría que a cualquier oído atento le resultaría repugnante. «Nos tenías preocupados. Nos dijeron que estabas diferente, que ya no eres el mismo hombre firme de antes». Julián, que estaba disfrutando de un momento de paz recordando los colores que Anita le había enseñado el día anterior, sintió que el aire se volvía pesado y rancio. Reconocía ese olor. Era el perfume caro de sus sobrinos, el mismo que olía a ambición y a falta de escrúpulos. «Estoy perfectamente, Ricardo», respondió Julián, sin levantarse de su sillón. «Lo que pasa es que ahora prefiero el silencio a sus quejas constantes por más dinero». Esteban, el más joven y astuto, empezó a caminar por la habitación, observando cada detalle. De repente, se detuvo junto a una de las estanterías de caoba. Sus ojos se entrecerraron con malicia. Allí, entre tomos de leyes y finanzas, había un pequeño dibujo hecho con crayones de colores, un sol gigante y una flor azul. «¿Y esto qué es, tío?», preguntó Esteban, tomando el dibujo con 2 dedos, como si fuera algo contaminado. «¿Ahora te dedicas al arte infantil? ¿O es que la empleada nueva está dejando que sus mocosos conviertan tu biblioteca en una guardería?» «Deja eso en su lugar», ordenó Julián, y su voz recuperó por un segundo ese trueno de mando que solía tener. «Esa niña tiene más sensibilidad en un dedo que ustedes dos en todo el cuerpo». Los sobrinos se miraron entre sí con una sonrisa cómplice y macabra. Para ellos, esa era la prueba que necesitaban. Su tío, el gran magnate, el hombre de hierro, estaba perdiendo la cabeza. Estaba permitiendo que una sirvienta y su hija se metieran en su santuario. En sus mentes retorcidas, Elena no era una madre trabajadora, sino una oportunista que estaba usando a su hija para manipular a un anciano ciego y quedarse con la herencia. «Tío, estamos preocupados por tu salud mental», dijo Ricardo acercándose al oído de Julián. «Esta gente se aprovecha de la debilidad. Esa mujer te está envolviendo, te está lavando el cerebro con cuentos de niños. No podemos permitir que destruya el patrimonio de la familia». «Fuera de aquí», rugió Julián señalando hacia la puerta con su bastón. «Fuera de mi casa antes de que los mande sacar por la fuerza». Los sobrinos salieron, pero no tenían miedo. Al contrario, se fueron con una idea clara. En el pasillo, lejos del oído de Julián, Ricardo susurró: «Es hora de llamar a los abogados y al psiquiatra. Si no nos da el dinero por las buenas, lo declararemos incapaz. Y a esa mujer y a su hija las lanzaremos a la calle antes de que termine la semana». Los buitres ya no solo rondaban. Estaban listos para descender y desgarrar la poca felicidad que Julián había logrado encontrar en su oscuridad. La mesa del comedor principal, una pieza de caoba maciza que podía albergar a 20 personas, nunca se había sentido tan fría y extensa como aquella noche. Bajo el brillo de las lámparas de cristal, el ambiente era gélido, cargado de una electricidad que amenazaba con estallar en cualquier momento. Ricardo y Esteban habían forzado una cena familiar, trayendo consigo a un abogado de rostro severo y un maletín lleno de malas intenciones. Obligaron a Elena a servir la mesa,
Pero esta vez no la trataron como a una empleada, sino como a una acusada ante un tribunal implacable. Don Julián presidía la mesa en silencio, con los ojos cerrados, tratando de encontrar en su mente los colores que Anita le había enseñado. Pero el ruido metálico de los cubiertos y las risas fingidas de sus sobrinos se lo impedían. «Es una lástima, tío», comenzó Ricardo, cortando un trozo de carne con una precisión quirúrgica. «Es una lástima que en esta casa se haya perdido el respeto por lo ajeno. Esteban, ¿podrías decirle a nuestro tío lo que falta en la vitrina del pasillo?» «Por supuesto», respondió Esteban con una sonrisa de suficiencia. «Falta el reloj de oro sólido que perteneció al abuelo. Ese que tiene las iniciales de la familia. Curiosamente nadie ha entrado en esta casa en semanas, excepto la nueva ama de llaves y su encantadora niña». Elena, que en ese momento servía el vino, sintió que las piernas se le volvían de gelatina. La botella tembló en su mano, dejando caer una gota roja sobre el mantel blanco, como si fuera una mancha de sangre. «Yo no he tomado nada, señores», dijo Elena con la voz quebrada por la humillación. «Se los juro por lo más sagrado. Mi hija y yo somos gente honrada». «Cállate», gritó Ricardo golpeando la mesa con el puño. «Las pruebas son claras. Has estado manipulando a un hombre ciego para ganarte su confianza, usando a tu hija como un anzuelo emocional, mientras le robas las reliquias de la familia por la espalda. Eres una delincuente. Y tú, querida amiga, ¿qué habrías hecho en el lugar de Elena? ¿Cómo habrías reaccionado ante una injusticia tan grande? Escribe tu opinión en los comentarios y cuéntame desde qué ciudad nos estás escuchando. Quiero aprovechar este momento de tensión para agradecerte de todo corazón por habernos acompañado durante todo este año. Tu presencia y tu apoyo son el motor de este canal. Si aún no lo has hecho, suscríbete para que no te pierdas el desenlace de esta historia». Anita, que observaba desde detrás de la cortina, no pudo contener el llanto al escuchar los gritos contra su madre. Corrió hacia la mesa y se abrazó a las piernas de Elena. «Mi mamá no es mala. Nosotros solo queríamos que el abuelito estuviera feliz», sollozó la niña. Esteban soltó una carcajada burlona. «¿Escuchas eso, tío?» «Abuelito. Ya la han adiestrado bien. Están creando un vínculo emocional falso para que, cuando el abogado lea el testamento, ellas aparezcan en una cláusula especial. Es un plan maestro de manipulación. Tío, firma estos papeles de una vez. Es por tu seguridad. Debemos declarar que no estás en condiciones de manejar tus bienes y que estas mujeres deben ser entregadas a la policía». Julián permanecía inmóvil. En su oscuridad sentía el conflicto desgarrándole el pecho. Por un lado, la voz de la sangre, sus sobrinos, que apelaban a su vieja paranoia. «Todos quieren tu dinero». Por otro lado, el recuerdo de la mano pequeña de Anita y las descripciones del sol color mandarina. ¿Era posible que todo fuera una farsa? ¿Era Elena una actriz consumada y Anita un instrumento de su codicia? «Señor Julián», dijo Elena, arrodillándose en el suelo, con Anita abrazada a su cuello, «puede quitarme el empleo, puede lanzarme a la calle, pero por favor, no crea que soy capaz de robarle. Usted nos abrió las puertas de su casa y yo solo he querido devolverle un poco de la luz que el mundo le quitó. Mire a su corazón, señor. Usted sabe quiénes son los verdaderos ladrones aquí». Ricardo agarró a Elena por el brazo para levantarla con brusquedad. «¡Fuera de aquí! ¡No ensucies este comedor con tus mentiras!», gritó, mientras el abogado sacaba un documento de su maletín. Julián apretó los puños hasta que los nudillos se le pusieron blancos. La duda era un veneno, pero la humillación que estaba presenciando era una realidad punzante. El millonario ciego se encontraba en la encrucijada más grande de su vida: creer en los ojos de la ambición o en el tacto de la inocencia. El silencio de Julián era aterrador, mientras los buitres celebraban por anticipado su victoria bajo el techo de cristal. El silencio de don Julián se prolongó tanto que incluso los sobrinos dejaron de gritar. El millonario se puso de pie lentamente, apoyándose en su bastón de ébano, pero su rostro no reflejaba ira, sino una extraña y gélida calma. Caminó con paso vacilante hasta el centro del comedor, donde el abogado esperaba con los papeles de la incapacidad listos para ser firmados. «Tienen razón», dijo Julián,
con una voz que sonaba extrañamente rota. Tienen mucha razón en estar preocupados por el patrimonio, pero llegan tarde. La razón por la que sus cheques no han llegado este mes no es porque yo esté perdiendo la cabeza, sino porque ya no hay nada que depositar. Ricardo y Esteban se quedaron de piedra. El abogado bajó la pluma. ¿De qué estás hablando, tío?, preguntó Ricardo, con un hilo de voz. Hablo de que el rey del cobre ha caído, continuó Julián fingiendo un suspiro de derrota. Hace 6 meses, en mi desesperación por recuperar la vista, hice una serie de inversiones arriesgadas en tecnologías experimentales en el extranjero. Todo salió mal. Las cuentas están congeladas, la empresa está en proceso de quiebra, y esta mansión tiene una orden de embargo que se ejecutará en menos de 72 horas. Estoy en la ruina, muchachos. Solo me queda lo que llevo puesto y un par de maletas. El cambio en la habitación fue instantáneo y brutal. La preocupación familiar de los sobrinos se evaporó como el humo. El rostro de Esteban se transformó en una máscara de asco, mientras Ricardo arrojaba la servilleta sobre su plato de porcelana con violencia. ¿Ruina? ¿Nos estás diciendo que hemos perdido el tiempo viniendo a esta casa infecta para nada?, rugió Ricardo acercándose a su tío, ya sin rastro de respeto. Viejo estúpido, toda una vida amasando dinero para tirarlo en experimentos de charlatanes. ¿Y ahora qué pretendes? ¿Que nosotros te mantengamos? Eres un estorbo, Julián, escupió Esteban, tomando su chaqueta. Siempre lo fuiste desde el accidente. Pensamos que al menos tu muerte nos serviría de algo, pero ni para eso sirves. Quédate en tu palacio vacío con tu ceguera y tus criados. Nosotros nos vamos. No pienso perder ni un minuto más con un fracasado. Sin despedirse, sin una mirada de compasión, los sobrinos salieron de la biblioteca. Se escuchó el rugido del coche deportivo alejándose a toda velocidad, dejando tras de sí un silencio mucho más pesado que el anterior. El abogado, viendo que no había botín que repartir, recogió sus cosas y se marchó sin decir palabra. Julián se quedó allí, en medio de la opulencia de su comedor, sintiendo la soledad más absoluta. Pero entonces escuchó unos pasos suaves que regresaban. Era Elena. Anita venía de su mano, secándose las lágrimas. Julián esperaba el anuncio de su renuncia, el reclamo por los sueldos atrasados que él acababa de inventar. «Señor», dijo Elena con suavidad, poniendo una mano en el brazo de Julián. «Yo no sabía que las cosas estaban tan mal. Siento mucho lo de sus negocios». «Puedes irte, Elena», respondió Julián con amargura. «No tengo cómo pagarte. Como escuchaste, pronto no tendré ni techo. Vayan a buscar otro lugar antes de que cierren las puertas». Elena guardó silencio un momento. Luego, rebuscó en el bolsillo de su delantal y sacó un pequeño sobre de papel. «Tome esto, señor», dijo, depositando el sobre en la mano temblorosa de Julián. «Son mis ahorros de estos meses. No es mucho, apenas unos pocos billetes que guardaba para la medicina de Anita, pero con esto podemos comprar comida para una semana mientras vemos qué hacer. No lo vamos a dejar solo ahora que no tiene nada. Usted ha sido bueno con mi hija, y eso vale más que cualquier fortuna». Julián apretó el sobre contra su pecho. Sus dedos, que habían manejado millones, nunca habían sentido algo tan pesado y valioso como esos pocos billetes ganados con el sudor de una madre humilde. La prueba de lealtad había terminado, y los resultados le habían destrozado el alma, pero al mismo tiempo le habían dado una razón para seguir viviendo. Ese pequeño sobre de papel, arrugado y tibio por haber estado guardado cerca del corazón de Elena, pesaba en las manos de don Julián mucho más que todos los lingotes de oro que alguna vez guardó en sus bóvedas. Era una sensación que no podía explicar. Sus dedos recorrían los bordes del sobre y sentían la verdad, una verdad que sus ojos, cuando veían, nunca quisieron reconocer. Mientras sus sobrinos, aquellos que llevaban su misma sangre, lo habían maldecido al creerlo pobre, esta mujer, a quien él había tratado con desprecio y frialdad, le estaba entregando su única red de seguridad. «Elena», susurró Julián, con la voz quebrada. «Me dijiste que este dinero era para la medicina de Anita. No puedo aceptarlo. Si estoy en la ruina, ese es mi problema, no el de ustedes. Deben irse y guardar esto para lo que realmente importa».
Elena soltó un suspiro largo, un sonido que llevaba el peso de 1000 noches sin dormir. Se acercó un poco más, y Julián pudo percibir el aroma suave a lavanda y cansancio que emanaba de ella. «Señor Julián», dijo ella con una serenidad que le dio escalofríos, «el dinero va y viene. Yo sé lo que es no tener nada, nací sin nada. Pero usted es un hombre bueno que se perdió en su propio dolor. Anita lo quiere. Estos días, cuando ella entra a la biblioteca y le cuenta cómo es el cielo, ella no ve a un millonario, ni ve a un ciego, ella ve a un amigo, y a un amigo no se le abandona cuando cae el rayo». Julián sintió una punzada de vergüenza tan profunda que tuvo que sentarse, pero había algo en la voz de Elena, un matiz de urgencia que lo inquietaba. ¿Por qué una niña de 6 años necesitaba ahorros tan desesperadamente para medicina? Esa noche, después de que Elena y Anita se retiraran a su pequeño cuarto, Julián no pudo pegar el ojo. La curiosidad, mezclada con un sentimiento de culpa que le oprimía el pecho, lo llevó a hacer algo que no hacía en años: caminar por su propia casa en silencio, guiándose por las paredes, hasta llegar a la zona de servicio. Se detuvo frente a la puerta entreabierta de la habitación de Elena. Iba a llamar, pero se detuvo al escuchar un sollozo ahogado. «Mami, ¿por qué lloras?». Era la voz de Anita, sonando pequeña y un poco cansada. «¿Es porque el abuelito Julián ya no tiene dinero para la casa grande?». «No, mi amor», respondió Elena intentando aclarar su garganta. «Lloro porque a veces la vida es difícil de entender. Pero no te preocupes, mañana buscaré otro trabajo. Aunque tenga que limpiar 10 casas al día, vamos a conseguir lo que falta para tu operación. El doctor dijo que si lo hacemos antes de que termine el año, tu corazón se pondrá fuerte como el de un león». Julián se quedó petrificado en el pasillo. ¿Operación? ¿Corazón? Sintió que el mundo le daba vueltas. Elena nunca le había pedido un centavo extra. Jamás se había quejado de las largas horas de trabajo, ni del carácter amargado de su patrón. Ella estaba allí, soportando sus gritos y su desprecio, simplemente para salvar la vida de su hija. Y mientras tanto, él se había pasado los últimos meses llorando por su ceguera, rodeado de millones que no usaba para nada más que para alimentar su propio ego herido. «Dios mío», pensó Julián, apretando el bastón contra el suelo, «he sido un monstruo». Él, que se creía la víctima del mundo, se dio cuenta de que la verdadera tragedia estaba ocurriendo bajo su propio techo, y él había estado demasiado ciego de espíritu para verla. Anita, la niña que le había devuelto el color a su existencia, la que le hablaba de cielos mandarina y nubes de algodón, tenía un corazón que fallaba. Y su madre, en un acto de amor puro y desinteresado, estaba dispuesta a darle sus últimos ahorros a un hombre que fingía estar en la ruina, en lugar de usarlos para la cirugía de su propia hija. Esa noche, Julián no lloró por su vista perdida. Lloró por el tiempo desperdiciado en el odio. Comprendió que Elena era la persona más rica que había conocido en su vida, porque su riqueza no estaba en el banco, sino en su capacidad de sacrificio. Se juró a sí mismo que el juego de la falsa ruina terminaría al amanecer, pero no de la forma en que sus sobrinos esperaban. La justicia no solo se trata de castigar a los malos, sino de exaltar a los humildes. Julián regresó a su biblioteca, pero ya no se sentía solo en la oscuridad. Tenía un propósito. Por primera vez en 5 años, el rey del cobre tenía una misión que no tenía nada que ver con los negocios. Iba a mover cielo y tierra, iba a vaciar sus cuentas si era necesario, pero esa niña volvería a ver el sol de la mañana con un corazón sano. El sacrificio de Elena no sería en vano. Al contrario, sería la semilla de un milagro que ninguno de ellos podría haber imaginado. El amanecer del tercer día llegó envuelto en una neblina espesa, como si el cielo mismo quisiera ocultar lo que estaba a punto de suceder tras los muros de la mansión. Don Julián no había dormido. Había pasado la noche en vela, sentado en su escritorio de roble, escuchando el silencio de su casa, ese silencio que ahora le decía más que 1000 palabras. Sabía que sus sobrinos regresarían. Los buitres siempre vuelven a donde creen que queda algo que carroñear, aunque solo sean los restos de un naufragio. Y Julián, con la astucia que lo había hecho millonario, les había preparado el escenario perfecto para su caída definitiva. A las 10 de la mañana,
El estruendo de los coches de lujo anunció la llegada de Ricardo y Esteban. No venían solos. Traían a un tasador de arte y a un camión de mudanzas pequeño. Pensaban que, ya que el tío estaba en la ruina, lo mejor era llevarse los cuadros y las estatuas antes de que el banco pusiera los sellos de embargo. Entraron en la biblioteca sin llamar, con esa prepotencia que solo tienen los que no conocen la vergüenza. «Vaya, tío, todavía estás sentado en ese sillón», dijo Ricardo, con una voz cargada de desprecio mientras empezaba a descolgar un óleo del siglo XVIII. «Hemos venido a hacerte un favor. Vamos a llevarnos estas cosas para venderlas y darte algo de efectivo. Después de todo, vas a necesitar para una pensión barata donde pasar tus últimos días». Esteban soltó una carcajada mientras abría una de las vitrinas. «Y no te preocupes por la sirvienta y su hija. Ya llamamos a la policía migratoria para que revisen sus papeles. No queremos que este tipo de gente se quede merodeando cerca de nosotros ahora que ya no tienen que robarte». Julián, que hasta ese momento había permanecido inmóvil, se puso de pie, pero no lo hizo con la vacilación de los últimos días. Se levantó erguido, con la espalda recta y la cabeza en alto, como el gigante que alguna vez fue. Su rostro, antes marchito por la tristeza, mostraba ahora una determinación de acero. «Dejen eso en su lugar ahora mismo», rugió Julián. El trueno de su voz hizo que el cuadro se le resbalara de las manos a Ricardo, estrellándose contra el suelo. «¿Pero qué te pasa, viejo loco?», gritó Esteban. «Estás acabado. No tienes nada». «Eso es lo que ustedes creen», respondió Julián con una calma aterradora. «Porque en su mundo de miseria moral, el valor de un hombre se mide solo por lo que tiene en el banco. Pero estos últimos días me han servido para ver, mucho mejor que cuando tenía ojos sanos, la clase de basura que son». En ese momento, la puerta de la biblioteca se abrió y entró el doctor Mendoza, el abogado principal de las empresas de Julián, un hombre de integridad intachable que lo había acompañado por décadas. Traía consigo una carpeta de cuero llena de documentos. Detrás de él, Elena caminaba con timidez, sosteniendo la mano de una Anita que miraba la escena con ojos muy abiertos. «Señor Julián», dijo el doctor Mendoza, «todo está listo tal como lo solicitó anoche». Los sobrinos palidecieron. Ricardo miró al abogado y luego a su tío. «¿Qué significa esto?», tartamudeó. «Dijiste que estabas en la ruina, que habías perdido todo en inversiones». «Fue una prueba, Ricardo», dijo Julián, dando un paso al frente, guiado por su oído hacia la dirección de la voz de su sobrino. «Una prueba que ustedes reprobaron con una crueldad que me asquea. Les di la oportunidad de mostrar un poco de humanidad, de compasión por un hombre ciego que creían pobre. Pero en lugar de eso, me pisotearon, me insultaron. Y lo peor de todo, intentaron dañar a las dos únicas personas que me ofrecieron su amor y su lealtad sin pedir nada a cambio». Julián hizo una pausa, y el silencio en la habitación era tan denso que podía cortarse. «Doctor Mendoza», continuó Julián, «proceda con la lectura de las nuevas disposiciones». El abogado aclaró su garganta y comenzó a leer con voz firme. «Por orden expresa de don Julián, se revocan con efecto inmediato todos los fideicomisos, asignaciones mensuales y beneficios otorgados a Ricardo y Esteban. Asimismo, se les prohíbe el acceso a cualquier propiedad de la familia y se inicia una auditoría legal sobre los fondos que malgastaron en los últimos 2 años. A partir de este momento, quedan legalmente desheredados». «No puedes hacernos esto», gritó Esteban, abalanzándose hacia su tío. Pero el personal de seguridad, que había estado esperando afuera, entró rápidamente para interceptarlo. «Es nuestro dinero por derecho de sangre. La sangre no otorga derechos sobre lo que no se ha trabajado, y mucho menos sobre lo que no se ha respetado», sentenció Julián. «Su derecho se terminó en el momento en que despreciaron mi vida. Fuera de mi casa, ahora». Mientras la seguridad arrastraba a los sobrinos, cuyos gritos de rabia e impotencia se perdían por los pasillos, Julián respiró hondo. Sintió como si un peso de 1000 toneladas se hubiera levantado de sus hombros. La mansión, que por tanto tiempo fue una cárcel de sombras, empezó a sentirse como un hogar. «Elena», dijo Julián, suavizando su voz hasta que fue poco más que un susurro cargado de emoción. «Sí, señor», respondió ella,
todavía en shock por lo que acababa de presenciar. «Acércate, por favor, y trae a Anita». Elena se acercó, y Julián tomó las manos de ambas. Sintió la piel áspera de Elena, marcada por el trabajo duro, y la mano pequeñita de Anita, que se entrelazó con la suya con la confianza de siempre. «Elena, anoche te escuché. Sé lo de la operación de Anita. Sé que estabas dispuesta a darme tus últimos ahorros para comprarme comida, sabiendo que tu hija necesitaba ese dinero para vivir. Nunca en mi vida había conocido un corazón tan noble como el tuyo». Julián se volvió hacia su abogado. «Mendoza, dile lo que hemos hecho». «Señora Elena», dijo el abogado con una sonrisa, «don Julián ha creado un fondo de salud vitalicio para Anita. La cirugía de corazón ha sido pagada en su totalidad en la mejor clínica del país, y el avión médico la espera mañana por la mañana. Además, el señor ha transferido la propiedad de esta mansión a un fideicomiso donde usted y su hija son las beneficiarias principales. Usted no es más una empleada. Usted es la administradora de este hogar y la compañera de vida de don Julián». Elena rompió a llorar, pero esta vez no eran lágrimas de humillación, sino de un alivio tan profundo que apenas podía mantenerse en pie. Se arrodilló y abrazó a Julián, y por primera vez en 5 años, el millonario no se apartó. Al contrario, la sostuvo con fuerza, dejando que sus propias lágrimas fluyeran libremente. «Abuelito Julián», dijo Anita, tirando de su manga, «¿eso significa que ya no estás triste?». Julián se agachó y tomó a la niña en brazos, alzándola hacia el cielo que ella le había descrito tantas veces. «Significa, mi pequeña luz, que gracias a ti, por fin puedo ver. No con estos ojos, sino con el alma. Y lo que veo es el futuro más hermoso que jamás pude imaginar». El gran juicio de la conciencia había terminado. Los que tenían todo lo perdieron por su falta de amor, y las que no tenían nada lo recibieron todo por su pureza. Julián había ejecutado su última gran jugada financiera, pero esta vez, la ganancia no se contaba en millones, sino en latidos de corazón y en la paz de saber que, por fin, la justicia poética había reclamado su lugar en aquella mansión de sombras que ahora, por fin, estaba llena de luz. Han pasado 3 años desde aquella mañana en que los gritos de la ambición fueron silenciados por la fuerza de la justicia. Hoy, la mansión de don Julián ya no huele a polvo ni a libros viejos. Hoy huele a jazmines frescos, a café recién colado y, sobre todo, a vida. El jardín, que antes era una selva de descuido, es ahora un estallido de colores que Anita se encarga de cuidar con esmero. La pequeña, cuyo corazón fue sanado por la generosidad de un hombre que creía no tener nada que dar, corre ahora entre los rosales con una energía que parece no agotarse nunca. Su risa es la música que llena cada rincón de los pasillos de mármol, recordándole a Julián, cada día, que el milagro fue real. Julián ya no pasa sus días encerrado en la biblioteca. Ahora se le ve a menudo sentado en el porche, disfrutando del calor del sol en su rostro. Ya no es el hombre de piedra que todos temían. Su rostro ha recuperado la suavidad, y aunque sus ojos siguen sumergidos en la sombra, su presencia irradia una luz que muchos que pueden ver envidiarían. A su lado, Elena siempre está presente. Ya no usa el delantal de ama de llaves. Ahora es la mujer que administra no solo la casa, sino la fundación que Julián creó para ayudar a niños con problemas cardíacos. Se han convertido en una familia de verdad. Una familia nacida no de la sangre, sino del sacrificio y la gratitud. «¡Abuelito, mira!», grita Anita, llegando corriendo y sentándose en sus rodillas. «Hoy el cielo está de un color que nunca te había contado. Es como el oro, pero con chispitas de diamante porque acaba de dejar de llover». Julián sonríe y le acaricia el cabello con una ternura infinita. Él ya no necesita que ella le describa los colores para saber que son hermosos. Él puede sentirlos. Ha aprendido que la verdadera ceguera no es la de los ojos, sino la del alma que se cierra al amor por miedo a ser herida. Esta historia nos enseña, queridas amigas, que la riqueza no se cuenta por las monedas que acumulamos en un cofre, sino por las manos que están dispuestas a sostener las nuestras cuando nos quedamos a oscuras. Don Julián tuvo que perderlo todo para darse cuenta de que, en realidad, no tenía nada. Fue la pureza de una niña
y la lealtad de una madre humilde, lo que le devolvió la vista más importante de todas, la que nos permite ver la divinidad en los demás. Nunca subestimes un gesto de bondad, por pequeño que sea, porque ese gesto puede ser la llave que abra la prisión de alguien que ha olvidado cómo amar. Si esta historia te emocionó y te recordó el valor de la verdadera familia, te invito a suscribirte, dejar tu like y decirme desde qué ciudad nos estás escuchando. Tu apoyo es lo que nos permite seguir compartiendo estas lecciones de vida. Y cuando termine este video, quédate con nosotros para ver la próxima historia, que también está llena de sorpresas y mensajes que acarician el alma. Porque mientras haya un corazón dispuesto a escuchar, siempre habrá una historia que valga la pena contar. La vida de Julián cambió porque permitió que una mano pequeña tocara su oscuridad. ¿Y tú? ¿Estás lista para dejar que la luz entre en tu vida hoy? Recuerda siempre que, después de la tormenta más fuerte, el sol siempre vuelve a salir. Y a veces, trae colores que solo el corazón es capaz de distinguir. Gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en la próxima historia, llena de fe y esperanza.